buenos días, muy bienvenidos a este Diálogo en Libertad. Hoy tenemos un tema apasionante, o por lo menos que interesa mucho a prácticamente toda la población. Yo, como periodista que se dedica a información económica, creo que no hay ningún tema del que me pregunten más mis amigos, los lectores, del que te lleguen más dudas a la radio, que las pensiones. Y hoy en concreto, en este tercer programa, porque ya hemos hecho uno, un poco de planteamiento del problema general, temas demográficos, cómo va a ir la sociedad española en los próximos 20-30 años, le dedicamos uno al segundo pilar de las pensiones, los planes de empresa, esa asignatura pendiente que yo creo que tiene la política y la economía española, impulsar ese segundo pilar. Y hoy vamos al tercer pilar, lo que es el ahorro privado, el ahorro que cada familia, que cada individuo hace pensando en su jubilación y pensando en más allá de la jubilación, en la libertad financiera, en controlar su destino. Y tengo para acompañarme a tres expertos fantásticos. Tenemos una mesa de lujo hoy y yo creo que vamos a poder dar muchas pistas sobre la importancia de ese ahorro privado, sobre cómo hacerlo, sobre los errores que cometemos en ocasiones y sobre las cosas que nos faltan en España respecto a los países que a lo mejor lo están haciendo algo mejor en este aspecto. En primer lugar tengo a José Carlos Bizárraga, director de Ibercaja Pensión. Buenos días. Buenos días, Domingo. Vicente Baró, director de contenidos de FINEC. Buenos días. ¿Qué tal? Un placer. Y Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, la patronal del ahorro, podríamos decir. Yo casi le llamo así, no sé si más o menos. Bueno, un poco osado, pero bueno, en todo caso, buenos días y muchas gracias. Bueno, pues con este plantel de invitados vamos a tratar de analizar cuánto ahorramos, si ahorramos mucho, poco, si ahorramos bien y qué podemos hacer para mejorarlo. Voy a dar simplemente unos poquitos datos para iniciar el debate y a partir de ahí nos planteamos. Los españoles tenemos aproximadamente ahorros en instrumentos finalistas, luego veremos si solo los instrumentos finalistas sirven para ahorrar para la jubilación, pero aproximadamente el 15% del PIB. En Dinamarca o en Holanda están por encima del 200%. Son los países que mejor lo hacen y allí buena parte de su sistema público de pensiones se canaliza a través de ahorro privado impulsado desde las empresas, planes sectoriales, ahí habría mucho que hablar. Pero claro, la diferencia es llamativa, del 15 al 200%. Claro, luego estos países, Dinamarca, Holanda, también salen en todas las clasificaciones como los que tienen sistemas de pensiones más sólidos y más sostenibles a futuro. Más del 40% que tienen del ahorro que tienen los españoles en general, ahora ya hablo de ahorro en términos generales, o de inversión en activos financieros, está en depósitos y cuentas a la vista. Activos que o dan muy poca rentabilidad o directamente no dan rentabilidad. 300.000 millones de euros en fondos de inversión, que parece mucho, pero en realidad es tirando a poco en comparación con lo que pueden tener otros países similares a España. Y ya más allá del ahorro, ¿para qué ahorramos? Y en este caso que vamos a hablar de pensiones, con el objetivo de jubilarnos, tener una renta adicional cuando nos jubilemos. Pues bien, aunque a todo el mundo le preocupa, y como yo decía, este es quizás el tema del que a mí más me preguntan mis amigos, conocidos y también los lectores y los oyentes que nos llaman a Libertad Digital o a Radio, el 40% de los pensionistas se enteran de lo que van a cobrar el primer mes, cuando les llega la notificación de la Seguridad Social. Y hasta el 70% no saben hasta 6 meses antes, digamos, los que tratan de enterarse hasta 6 meses antes de jubilarse. Es una minoría los que conocen con varios años, incluso tampoco hablamos mucho, porque fíjate, estamos hablando de 6 meses, pues es una minoría los españoles que conocen con un poquito de plazo lo que van a cobrar o hacen una estimación de lo que van a cobrar cuando se jubilen. Entonces, con todos estos datos encima de la mesa, pues la primera pregunta sería esta, que muchas veces, no sé si los periodistas somos mucho ¿cómo decir?, de regañar. Últimamente estamos además se hacen muchos artículos regañando al lector, que a mí me parece algo curioso. Y hacemos últimamente, le regañamos mucho, decimos, en España se ahorra poco y se ahorra mal, ¿no? ¿Es verdad? ¿Creéis que en España se ahorra poco y se ahorra mal? No sé si es una pregunta muy genérica o si no queréis regañar a los oyentes como hacemos los periodistas. Bueno, yo no sé si es regañar o no. En todo caso, los medios de comunicación lo que sí que hacéis y hacéis bien es informar y trasladar la realidad. Todos esos datos que has mencionado son absolutamente objetivos. En España ahorramos, yo creo que ahorramos mucho. Lo que sucede es que estamos concentrando nuestro ahorro en el sector inmobiliario.
y esa parte que no está balanceada entre ahorro inmobiliario, que es ilíquido por naturaleza, y hemos visto que no siempre es rentable, debe ser compensado con ahorro financiero, en productos de ahorro financiero, entre ellos los planes de pensiones, que es el objeto de esta reunión, con el objetivo de tener ese equilibrio entre dos fuentes de ahorro. Por lo tanto, si comparamos con los estándares de otros países europeos, estamos ahorrando razonablemente en un mismo nivel. Es verdad que nuestra tasa de ahorro en los últimos años ha caído dramáticamente. Estamos en el entorno del 5% de la renta disponible, la media de la Unión Europea está por encima del 10%, y eso significa un lastre para el desarrollo de nuestra economía. Pero bueno, en todo caso, eso seguro que hablaremos, porque la necesidad de tener un ahorro doméstico fuerte, institucional, que financie las inversiones domésticas y no estemos pendientes de lo que los inversores extranjeros puedan invertir en España, que en estos momentos de bonanza pues vemos que todo es mucho más fácil, pero cuando han venido momentos malos y otros que vendrán seguramente, ahí es cuando nuestra prima de riesgo sufre más que otros países que están mucho más endeudados en términos de PIB, como puede ser Italia o Bélgica, y que sin embargo no tienen estas tensiones en los valores de la deuda, no solo pública, sino también privada. Bueno, yo, si queréis, se ahorra poco. No lo tengo tan claro, ¿no? Yo creo que sí se ahorra. Yo miro a mi alrededor, miro a la gente, no veo grandes derrochadores a mi alrededor. Yo creo que es una sociedad que sí ahorra. Ahora, la segunda pregunta era, ¿se ahorra bien o se ahorra mal? Bueno, 2/3 del ahorro está en inmobiliario, 1/3 del ahorro está en financiero, ¿no? O sea, de cada 100 euros, 66 está en inmobiliario, 33, 34 en financiero. ¿Esto es bueno o malo? Pues no lo sé. Lo que sé es que el inmobiliario tiene una serie de inconvenientes, de dificultad de diversificación, de liquidez, en los momentos de presión es cuando más se siente no poder hacer nada con ese dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que no ahorramos muy bien, o mejor dicho, que podemos progresar mucho más en la forma de ahorrar, ¿no? Creo que es un tema también interesante, precisamente todo ese ahorro que tenemos en inmobiliario, cuando hablamos de jubilación, cómo se va a acabar transformando, porque para mí es una de las claves en la transformación que tenemos en marcha, ¿no? Cómo acabamos llevando ese activo y líquido a algo líquido, que pueda llevar a la gente a mantener su calidad de vida, y cómo se incentiva, lógicamente, que aumentar esa parte de ahorro financiero, ¿no? Ir reduciendo el peso en inmobiliario, que estamos muy por encima del resto de países de nuestro entorno, y llevarlo a ese otro ahorro que tiene otras características mucho más útiles y versátiles para la gente, ¿no? Desde la industria, ¿cómo lo veis? ¿Veis con envidia a los bancos de fuera de España cuando reunís? Bueno, pues lo tienen más fácil ellos para convencer a los holandeses o a los daneses de que ahorren. Yo creo que quizás lo tengan un poquito más fácil porque gran parte de la situación que hay en España, de esa estructura de ahorro que hemos hablado, es cultural, y eso no es en sí ni bueno ni malo. Pues la cultura de este país se ha basado mucho en un ahorro inmobiliario. Aquí tener una casa, un piso, el poderles comprar un piso a los hijos es un poco el reto de muchas familias españolas, y es una situación que ha sido así desde hace mucho tiempo. Y luego hay otra parte importante, que eran los depósitos. Esto venía también de un motivo cultural. El ahorrador español es un ahorrador muy conservador. La industria también se ha desarrollado a lo mejor más tarde que en esos países europeos, la industria financiera española. Yo lo que creo es que si hemos cogido ya una carrera adecuada, y los incrementos que estamos viendo en materia de planes de pensiones, pequeños todavía, pero sí de fondos de inversión, y cómo esa industria ha sido capaz de traer los mejores productos con precios muy razonables, etcétera, a los clientes, ha hecho que, pues de alguna forma estemos acelerando el paso en cuanto a la construcción de un nuevo ahorro. Para eso, en el caso nuestro de Ibercaja, una de las palabras base es la diversificación del ahorro. Al final te tienes que sentar con el cliente, asesorarle, ver qué expectativas tiene, qué necesidades tiene, y en función de esas necesidades y esas expectativas buscarle cuál es la mejor fórmula de ahorro que puede haber. Yo creo que ha evolucionado mucho la industria financiera en este sentido, tanto internamente como regulatoriamente, que también eso de alguna forma obliga a ese asesoramiento, a esa diversificación. Creo que en España las cosas se están haciendo en ese sentido cada vez mejor. Estamos aprendiendo con
con el paso del tiempo, y esa diversificación sí que está llegando al cliente, donde vemos en las estadísticas que Inverco nos hace del sector, vemos cómo va entrando en productos con un poco más de riesgo, yo creo que mal llamado riesgo, porque ahora no sabemos muy bien si el riesgo está en la renta variable o en la renta fija, ¿verdad?, en estos momentos actuales, pero sí, de construir carteras que respondan a una filosofía de inversión y a unas necesidades del cliente. Por tanto, deberíamos de ahorrar más, y yo creo que los vehículos y la forma en la que vamos ahorrando cada vez es más adecuada. Correcto. Sobre los vehículos es interesante porque en España está muy asociado, casi pegado, sin poder separarlo de ninguna forma, ahorro para la jubilación casi con planes de pensiones. Que yo digo siempre que a mí los planes de pensiones, una de las cosas que más me gustan de un producto, que ahora hablaremos, que tiene sus pros y sus contras, es el nombre, porque hay mucha gente que no ahorraría, parece que se siente obligada a ahorrar a la jubilación por el hecho que se llama el plan de pensiones. Pero también deberíamos quizás separarlo, decir claramente que se puede ahorrar en otro tipo de productos, que el plan de pensión pues, es una alternativa, pero hay más. No sé si esto también lo veis en vuestras estadísticas, que la gente asocia de forma indisoluble lo que es plan de pensión con jubilación, y que el resto del ahorro es como para otro, no sé si para otro tipo de necesidades, o que no tendría por qué ser así. Sí, indudablemente. El producto precisamente se diseñó ya se reguló en España en el año 87, es decir, ya hace más de 30 años, y es un producto diseñado desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista fiscal precisamente para ese ahorro a largo plazo. Es el único producto de ahorro financiero que tiene esa reducción en la base imponible hasta 8.000 euros con carácter anual, y hay una tributación diferida hasta el momento de la prestación. Eso es lo que hace que este producto sea un producto para la jubilación. A costa de ese diferimiento fiscal, lo que tiene es una iliquidez durante ese proceso de maduración del ahorro. Sin duda, hay otros productos para ahorrar, y de hecho, pues, como hemos visto, como acabamos de comentar, los planes de pensiones tienen ese factor de la iliquidez, y una persona que tenga un ahorro, ya sea poco, mucho o regular, lo que tiene que es diversificar entre productos, algunos con menos liquidez, ese plan de pensiones, otros con más liquidez para afrontar gastos imprevistos. Por lo tanto, lo que es importante es, uno, que fomentemos la cultura del ahorro, y dos, que luego, en función de las expectativas y de las necesidades, se puede diversificar ese ahorro. Y desde luego el instrumento plan de pensiones está diseñado en sus características para ese ahorro a largo plazo. Luego tendremos tiempo seguro de comentar si hay capacidad de ahorro en la sociedad española, porque para que haya ahorro tiene que haber salarios y tiene que haber superávit entre ingresos y gastos, y ahí es muy importante toda la cuestión de la educación financiera. Luego tú has comentado al principio también la falta de información sobre la pensión estimada. Todo esto es un factor que desde el Gobierno, por mandato del Parlamento del año 11, debería haber puesto en vigor, y los sucesivos gobiernos pues no lo han implementado, y han pasado ya 8 años desde que el Parlamento ha aprobado esa norma, que no se ha derogado y por lo tanto sigue vigente, y el Gobierno no está cumpliendo el mandato del Parlamento de facilitar esa información a través de un desarrollo reglamentario. Por lo tanto, nosotros podemos decir aquí que hay que ahorrar, sin duda, pero lo más importante es que los españoles tengan conocimiento sobre cuáles van a ser sus ingresos futuros en el momento de la jubilación. Y 7 de cada 10 familias cuyos componentes tienen más de 65 años, su única fuente de renta es la pensión pública. Por lo tanto, estamos hablando de un tema que hoy afecta a un número muy importante de familias, de españoles, pero que en el futuro va a aumentar considerablemente, de 9 millones actuales de pensionistas a 15. Por lo tanto, el reto es, nosotros podemos aquí hablar y hablaremos y seguiremos hablando de que hay que ahorrar, pero al español hay que informarle por qué tiene que ahorrar, porque al final ahorrar hoy es reducir consumo presente para tener un consumo futuro. Pero si no le informamos que la situación futura va a ser la que va a ser previsiblemente, por un tema de longevidad, por un tema de sostenibilidad del sistema público de pensiones, pues es difícil que yo hoy decida cortar mi consumo y tenga unas restricciones de gasto
para tenerlas en el futuro si no sé cuál es ese futuro. Es tremendo que no se haya puesto en marcha esta iniciativa de enviar la carta a las familias, ¿no? Es una iniciativa aprobada, o sea, en la legislación, y que ningún gobierno ha cumplido todavía. Siempre lo digo, me parece alucinante en un sistema democrático como el nuestro que no se cumpla una medida aprobada y ya, ¿no? Yo creo que esa carta es la verdad incómoda de las pensiones, ¿no? Es la carta que probablemente a mucha gente le llevaría a alarmarse, probablemente la alarma genera probablemente efectos negativos y no positivos, que te pones manos a la obra cuando tienes un fuego en casa, pues de pronto buscas a los bomberos, ¿no? Si no, igual no los buscas. Totalmente, ¿no? Yo creo que por ahí esa carta hay que hacerla ya, hay que enviarla ya y que la gente tenga esa conciencia. Yo, respecto a temas que acabamos de comentar, como el tema de la fiscalidad y demás de planes de pensiones, ¿no? Yo creo que no puede haber dudas en un producto como los planes de pensiones de que la fiscalidad sea ventajosa, y yo percibo esas dudas. O sea, nosotros en FINEC vemos muchas veces que de pronto hay muchos inversores que dicen, sí, ahorras ahora, desgravas ahora, pero a largo plazo acabas pagando más impuestos porque rescatas en forma de capital, esa es una duda que hay. Entonces, estoy pidiendo un cambio en la fiscalidad. Hemos tenido ya tantos que ya no sé si lo quiero o no, pero lo que sí creo es que hay que evitar que haya dudas, la más mínima duda de que hay que ahorrar para la jubilación a través de la fiscalidad. Y yo percibo que esas dudas existen, y muy claramente, ¿no? Sí, o sea, yo también. O sea, y además yo mismo muchas veces digo, bueno, es que según la renta que tengas te puede interesar, no te puede interesar. Es cierto que un producto que en teoría va destinado a la jubilación, y todos los que estamos involucrados siempre estamos con sí, 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 no, y haciendo cuentas a ver si a una persona le interesa o no. Sí, claro. No tiene demasiado sentido. Que si el límite, que si ten en cuenta que cuando te jubiles te van a cobrar por lo aportado y por las ganancias. Correcto, claro. Entonces este es un problema, porque ante esa falta de claridad y esas dudas la gente se paraliza y busca otras opciones, ¿no? Ahorrar ya, o sea, ese concepto sí es clave, cada vez más evidente. Olvídese, me da igual, elija el producto que quiera, o váyase al banco, váyase al asesor, pero empiece ya. Casi aunque se equivoque en aquello en lo que invierte, pero empiece ya, ¿no? Este es un mensaje que yo creo que es clarísimo. Y luego fomentar mucho, yo creo que el plan de pensiones está pensado en esa línea, pero lo que acaba pasando es que se acaba concentrando en el último trimestre del año todavía, aunque se vaya reduciendo un poquito, pero todavía está concentrado en la última parte del año. Y yo creo que el ahorro es frecuencia de ahorro, es que casi no te enteres de lo que ahorras, ¿no? Entonces, claro, cuando lo que hacemos es aprovechar lo que nos ha sobrado del año para invertir ahí a última hora, los últimos días, con prisas y demás, pues tampoco ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que intentar, pues eso, distribuir más las ventajas del ahorro periódico y eliminarlas o desasociarlas o disociarlas de la desgravación fiscal. Y nosotros, desde luego, tenemos esa visión. Lo has tocado tú, Vicente, en dos ángulos muy claros. Una es, cuando hablamos de jubilación, hablamos de ahorro futuro, y no nos gusta ceñirnos solamente a los planes de pensión, ni mucho menos. Creemos que depende mucho de las circunstancias de cada persona, de sus inquietudes incluso, de su momento vital, y en función de ese momento vital que esté viviendo y de las perspectivas que tenga de futuro, construirle la familia de productos que le tengamos que construir. No es lo mismo hablar con una persona que tiene 30 años que con una persona que tiene 50. El horizonte temporal para un planteamiento de este tipo es muy importante, y después también la sociología que tiene cada individuo, ¿no? Cada individuo tiene una serie de formas de afrontar la vida, que cada caso hay que intentar, en nuestros asesores, nuestros responsables de banca privada y de banca personal, que sean capaces de adivinar y de ver en el cliente qué circunstancias le rodean. Pero hay dos fundamentales. Una es la aportación periódica, antes lo decía Vicente. Tener un ahorro sistemático es vital, y da igual que sea plan de pensiones, que sea en un PIAS, que sea en un PPA, que sea en un fondo de inversión, que sea en un depósito, donde sea, pero lo tiene que hacer de una forma sistemática y no dejarlo al albor del final de año, con lo que nos lleva. Puede haber un momento bueno de inversión, malo. Los finales de año siempre no son ni buenos ni malos, pero siempre pasa algo, que sube o que baja, por lo tanto estás jugándote ahí la aportación. Y uno de los factores que desde luego hay que tener en cuenta a la hora de construir ese ahorro futuro es la fiscalidad. Por tanto, la fiscalidad de entrada, que en planes de pensiones obviamente la tiene positiva, como decía antes Ángel, es el único producto que tiene una desgravación fiscal, como de salida. Es decir,
Nosotros sí que hemos visto en los últimos años, estamos trabajando mucho en eso, que la fiscalidad de salida hay que trabajarla muy bien con el cliente, hay que ver muy bien qué es lo que quiere hacer, hay que ver muy bien si necesita ese dinero o no lo necesita, qué fuentes de financiación de esa jubilación o de ese nuevo periodo va a tener, cuánto dinero va a necesitar. Nosotros muchas veces decimos que los planes de pensiones para mucha gente han sido como la libreta para los pensionistas, que cuando se domiciliaron las pensiones había muchos pensionistas que iban al banco a sacar el dinero y lo volvían a meter, pero lo que querían ver es si les habían ingresado de verdad el dinero. Aquí pasa lo mismo, parece que te jubilas y tienes que cobrar el plan de pensiones. Eso ya no es por ley, como ocurrió en un tiempo. La verdad es que, como decía Vicente, nos han cambiado tantas veces la normativa que hay veces, muchas veces, que te tienes que parar a pensar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero hoy en día tenemos, por lo menos en ese sentido, flexibilidad, y esa flexibilidad hay que gestionarla. Hay que ver un poco qué es lo más interesante, porque ahí sí que hay una factura de impuestos que, bien asesorado y bien trabajado, puedes ahorrarte mucho dinero. Entonces, eso es lo que el mensaje que nosotros mandamos es: el momento de la jubilación es un momento donde tú tienes que repensar tu patrimonio financiero. Hablaba antes Vicente de un tema que veremos sin duda luego, que es la liquidez del patrimonio inmobiliario, que ya hay alguna fuente con deducciones fiscales que estamos demandando desde la industria, muchas más que se pueden hacer, pero es importante, ese es un reto, yo digo, de la industria y de la administración, de los dos, porque al final lo que tenemos que darle a los ciudadanos y a los clientes son fórmulas y formas para que puedan hacer líquido ese patrimonio en un momento determinado y que pueda complementar esa jubilación, donde pues vamos a vivir más años, los vamos a vivir con otra alegría como se vivía en antaño, con lo cual ese momento vital va a ser mucho más, bueno, pues vamos a tener más necesidades de consumo de las que a lo mejor tenían nuestros padres, ¿no? Entonces, de alguna forma, es un momento muy importante el parar, el pensar en qué necesito y cómo lo tengo que organizar, y con eso, con la fiscalidad que tenemos, ojalá tuviéramos otra, seguramente la pintaríamos de distinta manera como está ahora, pero con eso tenemos que intentar planificar bien el futuro. Correcto. Hablabas de otros productos. Ya decía yo antes que todo el mundo piensa en planes de pensiones, pero ¿están llegando estos productos? Es decir, un poco vosotros en la industria, tú, Vicente, en un medio de comunicación muy especializado en ahorro, en inversión, ¿la gente sabe lo que son estos productos y sabe cuál es la finalidad? O bueno, lo podemos explicar, cuáles son cada uno de estos productos y qué ventajas y inconvenientes tienen. Nosotros como industria, muy brevemente ya, nosotros como industria intentamos hacer esa comunicación y trasladar esa información, no tanto como nos tilda muchas veces en función de lo que nos interesa vender, sino lo que realmente al cliente le puede importar. Yo creo que la industria también ha evolucionado mucho en ese sentido, y ahora mismo yo creo que el panel de productos que tiene cualquier entidad financiera y que ofrece a sus clientes es muy relevante, desde PPAs, PIAs, digo los que no son planes de pensiones, fondos de inversión en todas sus categorías, con diferentes tipologías de inversión, de riesgo, de liquidez, garantizados, no garantizados. Yo creo que ahora mismo hemos evolucionado muy bien los productos. Y otra cosa es que también, vuelvo un poco al principio, culturalmente nuestros clientes vienen de una forma de ver las inversiones y de gestionar el ahorro muy conservadora. Entonces, tenemos que entrar en otra tipología de activos que hacen, bueno, pues que ese cliente tenga que ver que sus ahorros pueden subir, bajar en función de una serie de mercados, y ahí la palabra clave es diversificación en productos. Pero creo que sí que cumplimos hoy ese estándar de tener una buena familia de productos. Sin duda tenemos que seguir trabajando y creciendo en eso. Yo creo que para lo que nosotros percibimos es que para el inversor está a nivel masivo el plan de pensiones y el fondo de inversión, ¿vale? Eso es lo que la gente, digamos así, conoce. Luego te vas a las estadísticas que hace, por ejemplo, Inverco, o las encuestas que hace, y no hay tanto conocimiento de cómo pensamos, ¿no? Pero digamos que entre los que tienen conocimiento son los dos más populares. Luego es verdad que los PPA, los PIA, se van abriendo un poquito hueco, pero no dejan de ser un producto un poco más complejo. ¿Qué son los PPA y los PIA? Es que puede haber gente que no lo sepa. No, son seguros de vida, son seguros de vida ahorro para la jubilación, que se construyen a través de un seguro de vida, que en este caso, además de cubrir el riesgo de fallecimiento en una pequeña cantidad, lo que hace es generar ahorro para la jubilación.
Y en el caso de los PPA, eso es un producto que tiene las mismas condiciones que un plan de pensiones, o casi las mismas condiciones, hay matices, evidentemente, y el PIE, y por tanto, por ejemplo, no tiene liquidez, ¿vale? Igual que, o tiene una liquidez limitada, como tienen los planes de pensiones, y los PIAs son un sistema de ahorro donde se pueden hacer aportaciones periódicas y es mucho más líquido, ¿vale? No tienes el compromiso de los 10 años para eso, ¿no? Tiene un tipo de interés garantizado. Bueno, hay te cubren el riesgo de supervivencia, correcto, por así decirlo. Técnicamente, actuarialmente, esa es la expresión. Pero al final lo que hace es generar ahorro. Y luego también ha ido evolucionando la modalidad de estos productos, ¿no? Claro, Porque antes prácticamente solo tenías la alternativa seguro, digamos así, entendido como seguro, prácticamente sin rentabilidad, y aquí sí se ha ido abriendo la vía y hay cada vez más productos que combinan también con renta variable, ¿no? No me gustaría que se me olvidaran los Unit Link, que también es un producto que, bueno, pues que ha tenido sus altibajos, ahora parece que está un poquito más encima de la mesa, que son seguros de vida, ahorro, de supervivencia, como antes bien decías, que invierten en activos financieros, habitualmente en fondos de inversión. Yo aquí sí defiendo la labor del asesor y en concreto también en el caso de los seguros del mediador, ¿no? O sea, yo creo que no le podemos pasar tampoco al inversor final la obligatoriedad de tener los conocimientos de todo. O sea, igual que yo voy al médico y no necesito saberme el manual de medicina que se estudie, que no sé cuál es, o igual que si quieres tomar decisiones de ahorro familiar, te tienes que leer el manual de macroeconomía de 600 páginas, ¿no? Estos productos son complejos, tienen al final una componente de fiscalidad muy importante en función del que eliges y de tus circunstancias, ¿no? Entonces yo aquí la verdad es que abogo por esa labor del asesor financiero de consultar, de contrastar, a no ser que tengas todo el tiempo del mundo para analizarlo, ¿no? Como decía Vicente, entre toda esa panoplia de productos hay dos que destacan más en las demandas de los ahorradores, que son fondos de pensiones y fondos de inversión, y esto no es por casualidad. Y es precisamente porque son los productos más transparentes que hay en el mercado. Tienen información sobre los costes y tienen información sobre las rentabilidades y sobre el riesgo. Por lo tanto, es importante, esa transparencia es la que ha ayudado a estos productos cuando las rentabilidades han sido buenas y también cuando han sido malas, a que el ahorrador tenga esa orientación o los asesores para poder decidir por cuenta de sus clientes cuáles son los productos más idóneos. Por lo tanto, la transparencia, aunque a veces duela, pues es muy buena para el ahorrador. Yo creo que es un buen ejemplo para que el desarrollo de un producto sea importante, que exista este compromiso de transparencia y de información sobre rentabilidades, costes y riesgos. Y luego, pues quizá hay tres factores en los que debería fijarse un ahorrador. Uno de los productos es liquidez, es rentabilidad y es el plazo de nuestra inversión, el horizonte. Si de nuestro ahorro, cuando vamos a previsiblemente necesitar todo o parte del mismo, eso es muy importante a la hora de decidir por un producto u otro, o dentro del mismo producto por una determinada política de inversión u otra. Segundo, cuál es la rentabilidad esperada, como decía antes José Carlos, en este escenario de tipo cero que llevamos unos años y parece que vamos a seguir algunos más. Claramente el enfoque hacia productos de renta fija y productos monetarios, pues lo que nos va a hacer es preservar capital, pero poco más, e incluso con la inflación pues podemos tener rentabilidad negativa. Por lo tanto, esto obliga a los ahorradores a dar un paso hacia posiciones con algo más de riesgo, aunque luego, como decía José Carlos, no sabemos si hoy la renta fija o la renta variable tiene más riesgo, y aquí es importante, como decía Vicente, que vayan acompañados de asesores. Y luego el plazo, el horizonte. Si yo voy a necesitar mi dinero para un objetivo de largo plazo, como es la jubilación, pues claramente mi producto tiene que ir orientado hacia uno determinado y la política de inversión también. Y luego se han tocado aquí dos temas que me parecen muy importantes. Uno, estabilidad normativa, y otro, ahorro sistemático. El tema de la estabilidad normativa es fundamental, sobre todo en productos de ahorro y de ahorro a largo plazo. El saber cuál es mi horizonte normativo, sobre todo desde el punto de vista fiscal, y que no esté cambiando, sobre todo cuando se empeora, cada X tiempo,
esto es una mala señal para cualquier país que quiera construir ahorro a largo plazo o unas expectativas de largo plazo. Y segundo, ese ahorro sistemático solo lo conseguiremos, y voy a insistir seguramente varias veces, es con esa información. Cuando los españoles seamos capaces de cambiar la ecuación, que lo que ingresamos menos lo que gastamos es lo que dedicamos a ahorro, suponiendo que esa ecuación sea positiva y haya ahorro, cuando logremos cambiar esa ecuación de ingresos menos gastos ahorro por de nuestros ingresos traemos una parte al ahorro y el resto lo gastamos, ahí habremos conseguido concienciar a la gente de sus aportaciones periódicas y por lo tanto de traer una parte de sus ingresos periódicamente hacia ese ahorro, y ahí habremos puesto una piedra fundamental para construir ese ahorro futuro, un ahorro que necesitamos no solo desde el punto de vista macroeconómico, de las necesidades de España a efectos de financiar su desarrollo y no depender del ahorro externo, que siempre va a ser más caro, y segundo, de nuestro ahorro personal, en un horizonte de longevidad, donde cada 10 años la esperanza de vida una vez jubilados aumenta casi 2, entre año y medio y 2, y por lo tanto vamos a tener periodos de jubilación que antes eran de 10 años, luego de 15, ahora estamos en 18, 19 y vamos a llegar a 21, 25 o 21, 25, y por lo tanto necesitamos tener más masa de ahorro si no queremos bajar nuestro nivel de gasto mensual. Correcto. Yo con el ahorro, a mí me pasa, y me pongo, el primer culpable soy yo, estamos aquí hablando de pensiones y ahorro, siempre lo asociamos, y yo hay dos cosas, dos mensajes siempre intento lanzar. Primero, el ahorro no es solo para, o sea, de hecho no solo no es para las pensiones, sino que casi debería ser un beneficio inesperado. Uno ahorra para tener más libertad financiera, para estar más tranquilo, y no es el objetivo. Porque claro, quizás a un chico de 20 años le dicen, no, ahorra para la pensión, que a lo mejor te jubilas a los 70 años, le suena muy lejano, y dice, bueno, ya veré, o confían en que, bueno, a lo mejor estas predicciones que se hacen sobre el sistema público luego no se cumplen, y es como, no, si es que el ahorro deberíamos empezar a tratarlo como la normalidad, porque es que te da muchísima flexibilidad en tu vida, capacidad para tomar más decisiones, autonomía, te da libertad. Y luego el tema del ahorro, siempre empezamos como si el ahorro fuera un sufrimiento. Casi venga, decías, tienes que detraer consumo. Es cierto, evidentemente, el dinero que ahorras no lo puedes gastar ahora. Pero esto es muy manido, pero a ver si convencemos a la gente de que el ahorro es pagarse a uno mismo, que es el sueldo que uno se paga a sí mismo, con lo cual es el gasto más importante de cada mes. Si tú piensas que tu ahorro es el dinero que tú estás guardando para ti y para tus hijos, por ejemplo, para que tus hijos tengan más libertad a la hora de tomar decisiones en el futuro, no es que no te va a costar, es que el día 1 de cada mes vas a estar deseando poder meter ese dinero en una cuenta de ahorro, porque dices, ¿hay algo más importante que el hecho de darles posibilidades y libertad a mis hijos en el futuro? Claro, si piensas que me estoy quitando la tele nueva por ahorrar, es más difícil hacerlo. Hay un problema ahí principal, y vuelvo a lo mismo, yo creo que es cultural. La mayoría de los ciudadanos ahorran con lo que les sobra a final de mes, cuando debería de estar en el principio del mes. Hay una parte de mis ingresos que los llevo a ahorro, no de lo que me sobre, que muchas veces no te va a sobrar porque siempre vas a tener algo que hacer, no lo llevas. Por eso nosotros insistimos mucho con el ahorro sistemático como una manera de llevar desde el principio de mes una cantidad, luego podrás ahorrar más o menos, pero una cantidad a un vehículo de ahorro, pero sistemáticamente. Es decir, igual que te cargan la tarjeta de crédito, que te cargan el móvil, pues que haya una cantidad más grande o más pequeña. Lo decía antes Ángel, yo creo que la inversión colectiva ha popularizado el ahorro. Se puede ahorrar y no hace falta ahorrar 1.000 euros al mes, ni muchísimo menos. Podemos ahorrar en cualquier producto, fondo de inversión, plan de pensiones, desde 30 euros al mes, en casi todos los productos que tenemos en el abanico de la industria española, que es enorme. Entonces, es el que no ahorra, y ahorrar en las mismas condiciones que el que ahorraría 3.000 euros, porque, como bien dice, son comisiones para todos iguales, etcétera. Con lo cual, ¿qué quiero transmitir? Que tenemos que ahorrar de forma sistemática, que tenemos que ahorrar a principio de mes y no al final. Y al final, yo en eso oí un dicho que a mí me gusta
bueno, me gusta mucho, creo que es muy gráfico, que el ahorro es como la caridad, que tiene que sufrir un poco el que lo hace. ¿Por qué? Porque si ahorramos con lo que nos sobra o hacemos caridad con lo que nos sobra, pues no, tiene que ser algo más proactivo. Y ahí entraríamos, porque creo que hay mucha gente que va a ver este programa y que lo va a escuchar, un problema de renta disponible. Hay gente que claro, evidentemente si gana 700 euros al mes no le podemos pedir, o no podemos, nadie puede pretender que pague un alquiler, que haga tal, que dé una educación a sus hijos. Evidentemente eso es un reto que la sociedad española tiene que tener ahí. Pero también hay mucha gente que está por encima de esos umbrales, afortunadamente, porque si no, esta sociedad no funcionaría de ninguna manera. Y en esas otras escalas, o cuando se alcanzan esas escalas ya con una cierta solidez laboral, etcétera, bueno, pues tenemos que ser capaces nosotros de hacerlo, y no solamente porque nos lo pida la administración, o como muy bien decías, porque el día de mañana nos vayamos a jubilar y necesitemos un dinero, sino porque sistemáticamente lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Sí, para mí ¿Cuántas veces has dicho tú lo de el día 1 de cada mes destina una cantidad, incluso aunque ganes muy poco, 5 euros al mes, por lo menos algo, para empezar a crear el hábito? Dicho y hecho. Eso es verdad. Yo en esto también lo cumplo, que lo que predicamos lo hay que lo decírselo hacemos. a la entidad financiera, hay que decírselo al banco y que te lo carguen el producto que quiera. Dicho y hecho. Además, bueno, hay varias ventajas de hacerlo así, ¿no? Antes hablábamos del tema de final de año y decías con razón que siempre pasan cosas. Claro, vamos a pensarlo. Cuando pasan cosas para bien, acabas comprando en un momento más caro o en un momento muy caro. Cuando pasan para mal, no inviertes porque ha caído mucho y estás asustado. Con lo cual, esto lleva también a la parálisis, no solo con los planes de pensiones, pues, todos los que estamos aquí, si estamos en el sector, nuestra familia en la cena de Navidad nos pregunta qué hace con el dinero, ¿no? ¿De dónde lo invierte y cuáles son? Entonces, esto es una forma de quitar esa pregunta para siempre, no, olvídate, tú todos los meses inviertes y resulta que aquello te evitas comprar en el momento más caro, vale, no vas a dar ningún pelotazo, pero compras bien, vas comprando poco a poco, ¿no? Eso por un lado. Desde luego, lo que decías de la renta disponible es claro, o sea, pues ahí viene mejorar el crecimiento económico, generar empleo y tendrá que mejorar los salarios poco a poco, ¿no? Sí. Pero si no, pues habrá un porcentaje de la población que nunca va a poder ahorrar. Para el país, eso es una cuestión que es así, hay que hacerlo gradual, pero es importante. O que el ahorro va a ser tan bajo que no les va a dar para aprovecharse del interés compuesto, ¿no? Pero es verdad que está esa otra parte de la población que sí puede ahorrar, y que si lo hace, tu primer gasto del mes, tu futuro, ¿no? Esa es la clave. Y luego a mí sí me gustaría destacar, porque yo en algunos casos soy muy pesimista, pero en otra lo veo con tremendo optimismo. Por ejemplo, hablabais de los chicos de 20 años, ¿no? Decías, veo un movimiento todavía minoritario, pero con mucha potencia de Internet, que no habla tanto de la jubilación, pero habla mucho de la independencia financiera. Y que se escucha podcast, se ve vídeos en YouTube, se comparten blogs, en el que empiezan a compartir esa idea, ¿no? De la independencia financiera, que sí es potente, porque independencia financiera no es jubílate a los 40, no. Independencia financiera es que cuanto antes puedas tener suficiente dinero ahorrado e invertido para poder trabajar en lo que te guste y no a las órdenes del jefe que no te gusta, ¿no? Digamos así. Y este es un movimiento muy potente y cada vez hay más recursos. Yo creo que estos mensajes hay que potenciarlos. Quizá, además de ir al que el señor que ya está cercano a la jubilación, hay que ir a y apoyarlo, ¿no? Y si realmente es a largo plazo para la jubilación, vamos a darle cabida, porque realmente es la forma, y además lo hacen con ahorro periódico y demás, ¿no? de generar visibilidad y poner en valor a esta juventud que, digamos así, que sí se está preocupando por su dinero. Y que lo que sí va a tener es tiempo para ahorrar, lo decimos muchas veces. El tiempo es muy importante. El tiempo es muy importante. Incluso con cantidades pequeñas, evidentemente, como tú decías, si ahorras 5 euros al mes, pues no, por muchos años tendrán que pasar muchos años. Pero con cantidades relativamente pequeñas, de 50, 100 euros al mes, a 40, 50 años vista, esa magia del interés compuesto te puede generar un patrimonio que yo creo que la mayoría de las personas no son conscientes. Yo siempre animo a todo el mundo a que se meta en internet, si pones calculadora interés compuesto, y claro, te salen ahí ya las casillas, hay muchísimos instrumentos, y solo pones capital inicial, ahorro. Yo siempre digo, pon cantidades relativamente pequeñas, pero mínimamente ambiciosas para tu situación vital y tiempos largos. Y la gente no se lo cree. Dice, ¿pero cómo va a ser esto? Y digo, a una rentabilidad de 5 o 7 puede ser histórico de la bolsa. Yo no sé, ¿la gente es consciente de esto cuando se acerca al banco o piensa que es...? Yo creo, igual que antes hablábamos, no nos olvidemos que esto no lo estamos inventando nosotros. Las cuentas infantiles, yo creo que los que estamos en esta mesa las hemos visto y vivido de nuestros padres pues desde muchos años, y era un producto que yo creo que cualquiera que tenía
un chaval lo primero que hacía era abrir una cuenta infantil en el banco que fuera. Claro, afortunadamente la industria ha evolucionado mucho y se puede hacer de la misma manera con los instrumentos actuales. Y nosotros, de hecho, animamos mucho a las personas a que lo hagan por lo que decías antes, Domingo, porque ese ahorro sistemático, sin darte demasiada cuenta en cantidades que no sean especialmente relevantes, con mucho tiempo por delante, como es el caso de la juventud, de estas generaciones que están llegando al mercado de trabajo, tienen su influencia y lo harán. Nosotros también estamos notando lo que apuntaba Vicente. La gente cada vez es más inquieta en esta materia y nos parece que la única perspectiva que tiene es comprarse un móvil y no es así, no es así. Está evolucionando, está cambiando. Ahí a lo mejor el público no es de plan de pensiones, obviamente, porque está pensando de otra manera, porque a lo mejor seguro va a tener otros requisitos en el corto plazo, pero también tienen, y en las estadísticas que manejaba del Observatorio de Inverco, lo veíamos, hay mucha gente sobre todo esa gente joven, que tiene muy poca confianza en el sistema público de pensiones, tiene muy poca confianza. Entonces, eso tenemos que, obviamente, solucionarlo, porque evidentemente no va a ser así, tienen que tener cierta confianza, no van a ser las pensiones como las hemos vivido hasta ahora, porque van a ir muy, muy hacia abajo, pero esa cultura de que tienen que generar ahorro cada vez está un poquito más extendida. Yo creo que cada vez nos parecemos más a nuestro entorno, y antes tú dabas cifras de Holanda o de Alemania, y bueno, pues cada vez nos tenemos que parecer también más en eso como en otras cosas, ¿no? Yo creo que así hasta, yo lo veo en el punto positivo, o sea, yo creo que la gente que si se imaginara la carta de la que hablaba Ángel, ve un cero, es la que se pone a actuar, ya sé que no, que te aporta seguridad, sabes la pensión que vas a tener, ¿no? Pero si piensas en un cero, me gustó mucho, nosotros hicimos una charla con Fernando Sanemeterio, que es el jugador de baloncesto, que sabéis que los jugadores de baloncesto tienen, pues, su carrera es más corta, ¿no? Y él decía, yo me imagino que a partir de que me retire es cero, con lo cual todo lo que gane hasta que me retire lo tengo que estirar hasta el final, ¿no? Con lo cual yo creo que esa parte sí que es también potente y llega, ¿no? Desde el punto de vista del producto, o sea, efectivamente, ¿cómo conseguir que el producto plan de pensiones, pues, yo creo que ahí también hay unos deberes de la industria, ¿no? Este es un producto que el gobierno ha tenido que bajar 2 veces por decreto la comisión máxima que cobraba, ¿no? Creo que hay un potencial a largo plazo, y sobre todo las condiciones influyen mucho a largo plazo, y realmente creo que la propia industria va a ir generando productos mucho más eficientes en costes, que van a atraer a cada vez más público, ¿no? Pero sí tenemos todavía asociado, o nosotros percibimos que está asociado, y de hecho las cifras de planes con mayor patrimonio son los que tienen comisiones máximas, ¿no? Esto es importante. Y por otro lado, lógicamente, mejorar la gestión. O sea, yo creo que hay una cosa interesante que es, interesante, es la clave. La gente ve rentabilidad, pues se queda en el plan. Llega a la jubilación y no lo quiere sacar porque tiene buena rentabilidad. Si no tienes buena rentabilidad, cuando llegas a la jubilación lo sacas porque fíjate dónde tengo el dinero. Entonces, yo creo que eso es, pensando en la industria, ir a un modelo que yo creo que va a forzar el propio mercado de más eficiencia en costes, y por otro lado, pues mejorar la rentabilidad que se ofrecen los productos, ¿no? Bueno, el tema que ha tocado Vicente es un tema interesante, sin duda, y esto viene un poco al hilo de lo que comentaba antes. La transparencia del producto plan de pensiones permite que hoy podamos hablar si en los planes de pensiones se cobra más o se cobra menos o se debería cobrar menos. Si esto existiera en el resto de productos financieros, seguramente el debate sería mucho más enriquecedor. Pero bueno, de momento somos transparentes y vamos a hablar de la transparencia. España es el único país de la Unión Europea en el que los productos de ahorro para la jubilación con carácter voluntario, planes de pensiones, tienen topadas las comisiones. Esto es propio de industrias de reciente creación, no de industrias que llevan 30 o 40 años desarrollados y en los que existe competencia. Hay cerca de 70 gestoras de fondos de pensiones administrando planes de pensiones. Por lo tanto, si hay 70 actores gestionando el ahorro para la jubilación, hay un incentivo fiscal que es el traspaso por el cual los partícipes son los que tienen, digámoslo de una manera coloquial, la sartén por el mango, y por lo tanto pueden cambiar sus ahorros cuando quieran y como quieran de un gestor a otro. Esto quiere decir que estamos en una industria con competencia. ¿Competencia perfecta, plena? Bueno, pues eso se puede discutir. Pero lo que no se puede discutir
es que hay competencia. Primero porque hay un número de actores elevado y segundo porque no hay trabas fiscales. Las comisiones máximas, es verdad, como dice Vicente, se han bajado 2 veces, pero lo cierto es que la industria, la comisión que estaba aplicando efectiva estaba muy por debajo de la máxima. Y al final el mercado es el que te impone la realidad de las comisiones. Uno, por los tipos de interés en los segmentos más conservadores, donde ante una falta de rentabilidad en los activos tienes que verte forzado a reducir tus comisiones porque si no esos productos no son rentables y segundo por esta mayor competencia. Por lo tanto, yo frente a los que hablan, y no lo ha dicho Vicente, que conste que las comisiones son caras, yo lo que digo es, 1, hay competencia, 2, estas comisiones han bajado del 1,4 al entorno del 1% en los últimos 8 años, por lo tanto estamos hablando de casi un 40% más bajo. Y tercero, en otros países este nivel de comisiones para este tipo de productos de ahorros para la jubilación voluntarios del tercer pilar están en un nivel de comisiones similar o incluso más bajo. Dicho eso, que la industria tiene que mejorar sus productos, que tiene que... Al final las rentabilidades no dependen, hombre, dependen de la pericia, sin duda, de los gestores, pero los mercados suben y bajan. Esto, en fin, nadie puede controlar que suba la bolsa este año o baje el final de año o suba este primer trimestre, ¿no? Es verdad que la industria se ha madurado mucho, se ha profesionalizado muchísimo y otra cuestión también que desde el punto de vista de los gestores es que los comercializadores hoy han mejorado mucho esa información hacia los clientes porque los gestores al final no tienen ese contacto con los clientes, pero sí sus distribuidores. Correcto. Yo hay una cuestión importante, pero ha salido, decías ahora el perfil conservador, hemos hablado antes del riesgo. Para mí uno de los grandes problemas con los productos para la jubilación, desde luego con los planes de pensiones clarísimo, pero también con otro tipo de productos, con muchos fondos, es que hay un desconocimiento enorme por parte del cliente de lo que supone el riesgo, de lo que es un producto arriesgado, un tipo de inversión arriesgada. Es decir, te llega un chaval de 25 años y te dice, no, esto lo quiero en un producto muy seguro porque es para la jubilación. Es como, hombre, es que si tienes 25 años, si tienes 40, el riesgo no tiene nada que ver a si tienes 65 años. Evidentemente, si tienes 65 años, tu ahorro tiene que ser en un producto que no tenga alzas y bajas porque a lo mejor lo vas a necesitar de forma inmediata. Pero con 25 años, que tenga alzas y bajas no es riesgo, es volatilidad. Lo que sería riesgo es que dentro de 40 años ese dinero no estuviera. Pero la gente sigue exigiendo un tipo de producto que lleva aparejada casi de forma inevitable una rentabilidad muy baja, pero es que el cliente casi te exige. Yo hay veces que cuando hablo con gente que me pregunta, me dice, pero es que yo quiero esto y esto, digo, pero no vas a tener nada, pero es lo más seguro. Digo, hombre, lo que es seguro es que no vas a tener nada. Además, un poco hilando con las 2 preguntas que hacías, ¿no? En esos momentos si tú tienes la confianza de depositar tus ahorros en un fondo de inversión o en un plan de pensiones y que ese plan de pensiones está gestionado por un profesional, como sin duda tenemos todas las casas de gestión, ese gestor va a aprovechar esos momentos de volatilidad para hacer lo que no haría un particular, que es comprar compañías más baratas cuando esa tendencia está bajista, ¿no? Lo que aprovecha es ese mal llamado riesgo, que como tú muy bien apuntabas, es volatilidad, para entrar en el mercado y comprar a unos precios esos activos mejores que los que había cuando el producto estaba subiendo. Como decía antes Vicente muy bien, pues la gente se pone nerviosa y vende en el momento más inadecuado y compra cuando el producto está creciendo y subiendo. Eso que lo solucionamos seguramente con el ahorro sistemático, bueno, pues un gestor sí que lo utiliza desde un punto de vista profesional, con mucha información que manejan, con mucha capacitación técnica que tienen todos, de una forma muy, muy solvente y con una autonomía en la gestión. Es decir, no nos olvidemos que en todas las gestoras ese equipo de inversiones funciona de una forma autónoma en el sentido de que no está presionado por ninguna circunstancia externa y que toma las mejores decisiones. Otra cosa es, como apuntaba Ángel, que unas veces aciertan y otras veces no aciertan. Y en cuanto a los clientes, lo que tenemos que seguir es con ese apostolado que llevamos de que ese riesgo lo tienen que medir
en mucho tiempo, que al final la evolución de sus activos va a ser positiva, o entendemos que es positiva, o que si no el gestor tomará refugio en activos que tengan menos riesgo, y que tiene que confiar al final en la gestión. Y lo que no puede hacer es, lo puede hacer porque además cada día, y aquí nos acompaña Vicente de Finet, le estamos dando más herramientas al cliente. Es un poco un contrasentido, porque le damos cada vez más herramientas para que pueda ver la evolución de su patrimonio en cualquier minuto, a cualquier hora y en tiempo real, y eso está fantástico, pero eso está reñido a decir, no, cuando inviertes en un fondo de renta mixta o de renta variable, pues tienes que darle un espacio de tiempo, pero de tiempo es no una semana, no un mes, años, ¿vale? Donde tú te creas ese estilo de gestión que estás comprando, te creas los resultados que ha tenido esa gestora, y a partir de ahí apuestes por ella. Hay otra nota optimista en esto que decíamos, ¿no? El aumento de la renta variable dentro de las carteras de los fondos de pensiones. En los últimos, este fin de semana veía la cifra, no sé, Ángel la tendrá más clara que yo todavía, pero en los últimos 10 años ha habido entradas netas, si sumamos la de cada año, de más de 6.000 millones de euros en planes de renta variable pura o de renta variable mixta. O sea que realmente el inversor español está cada vez más consciente. Y según mis cálculos, el 36% de la cartera de los planes de pensiones a cierre de junio está en renta variable. Efectivamente, 36%. Es que sigue siendo bajo. Sigue siendo bajo, pero es que hace 10 años estábamos en el 17, me parece. Un tipo de interés al 4 o 5%, la gente no entra en variable. El interés compuesto solo sirve si hay interés. Correcto. Es que si no, no es interés, es cero todos los años. Y aquí a la gente que duda, recordemos que el fondo de pensiones de Noruega, lo que dice, a mí me encanta el fondo de pensiones de Noruega, porque tú entras en la web y te dice, nuestra obligación y nuestro compromiso es preservar la seguridad financiera de las familias en el futuro. 70% renta variable. O sea, que lo primero que dice es, lo queremos evitar el riesgo de que las familias no tengan, y este es un fondo de pensiones gestionado por una entidad financiera, pero que sale de los presupuestos públicos. O sea, y aquí es 70% para preservar la capacidad financiera de las familias en el futuro, ¿no? Con lo cual, efectivamente, tenemos mucho recorrido todavía. En patrimonios todavía muy estables, como son los planes de empleo, que no es el motivo hoy de la reunión, pero lo más habitual es composiciones de 70% renta fija, 30% renta variable. Sin embargo, vas a otros mercados, europeos, americanos, donde es justamente al revés, un 70% en activos de renta variable, mercados alternativos, diversificadores, y un 30% en activos más conservadores. ¿Pero por qué? Porque el horizonte temporal que tienen, que realmente es la jubilación, lo están viendo a 15, 20 años. Entonces, hombre, les preocupa lo que pase mañana mucho, pero no están trabajando las inversiones con esa óptica. Si invierten en infraestructuras, están pensando en que esos campos eólicos que están poniendo sean rentables dentro de 5 años, ¿no? Correcto. Pues ya estamos terminando, se nos está acabando el tiempo. A mí me gustaría que hiciéramos una última intervención, bueno, pues planteando esa importancia del ahorro, ese objetivo de que cada familia se tiene que plantear. Yo decías antes, Vicente, me gusta mucho lo del tema de la libertad financiera, eso lo hablamos mucho aquí, porque además yo lo que sí que le diría a la gente es que no tenga un objetivo de ahorro cerrado en el sentido de llegar a una cantidad. Porque claro, si dices, no, yo es que necesito para vivir o pues, para montar una empresa 300.000 euros o 500.000 o 1 millón para luego vivir de las rentas. Claro, pasan dos cosas. Uno, que puedes no alcanzarlo nunca, y dos, que te puede parecer muy lejano ese objetivo de ahorro. Yo siempre lo que le digo a la gente es, ¿cuánto tienes de patrimonio financiero? ¿Cero? ¿Cuáles son tus posibilidades? Ninguna. Ahora tienes 10.000. Pues ya tienes un poquito más de posibilidades de, si no te gusta tu trabajo, decir, pues puedo vivir durante 3 meses. Oye, si tienes 50.000, ya no son 3 meses lo que puedes vivir, o ya puedes decir, oye, puedo vivir incluso unos poquitos meses y utilizar para otra parte para montar un pequeño negocio. Es decir,
cuanto más tengas, más posibilidades vas a tener de regir tu destino, tu propia vida. Y a partir de ahí luego, y también en lo que tiene que ver con las pensiones. Yo por eso decía antes que casi tenemos que hacer un nuevo diálogo en libertad, pero ahorro por ahorro. Déjate de desligar ahorro y pensiones, porque caemos mucho los periodistas en eso y no, es simplemente comprar posibilidades de futuro. Y eso me parece muy importante. Entonces, no sé si una última intervención recalcando lo más importante que vosotros creéis que nos falta en España, y también si hay alguna, yo siempre lo digo en estas últimas intervenciones, si hay algo que exigir a los políticos desde el punto de vista regulatorio, algo que nos podrían ayudar, incluso incentivar. Decíamos antes lo del ahorro del 10 cada mes, a lo mejor se podría incentivar desde el poder político, oye, cuentas de ahorro individuales, incluso que la gente desde la propia nómina le firme a la empresa un permiso para que la empresa al mismo entidad financiera a la que le manda la nómina le mande un dinerito para ahorro. Yo estoy convencido de que eso se hace en el Reino Unido, más en el campo de los planes de empleo, pero en el campo del ahorro privado se podría hacer también. Digamos que hubiera una especie de opción por defecto que tú al firmar el contrato cumplieses. Bueno, has tocado muchos temas, ¿no? Es verdad que lo que decías es, en vez de qué puede hacer el tío Sam por mí, qué puedo hacer yo por el tío Sam, ¿no? En este caso trasladado a nuestra geografía. Quizá habría que por empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Lo primero es saber que los españoles sepamos de aquí al 2030 o al 2040 cuál es el modelo de pensiones que vamos a tener. Eso lo tiene que definir el Parlamento y hay que analizarlo después de tener una reunión, un comité de expertos de pensiones, como han hecho en otros países, en el Reino Unido, en Chile, en Noruega, en Canadá, en Australia, en todas las latitudes. Ha habido un grupo de expertos que han dado recomendaciones y propuestas al gobierno que luego han asumido en mayor o menor medida. Y eso tiene que pasar por el Parlamento. Tenemos que tener un modelo de pensiones previsible y saber con qué parte vamos a contar en nuestra tasa de sustitución, es decir, nuestro porcentaje sobre nuestra pensión, sobre cuál es el porcentaje del último salario, qué parte va a venir del modelo público y qué parte va a venir del sistema de empleo y qué parte queda para el ahorro individual. Y eso lo tenemos que definir ya, con qué impuestos se va a financiar y con qué cotizaciones se va a financiar. Una vez que sepamos cuál es ese modelo, eso, bueno, es en paralelo, hay que hacer varias cosas. Segundo, esa información sobre la pensión estimada se tiene que poner en marcha ya, esa comunicación es fundamental. La educación financiera, que tanto se nos llena la boca de hablar de educación financiera, qué mejor instrumento o palanca de información financiera saber cuál va a ser nuestra estimación futura de ingresos durante jubilación. Y en tercer lugar, y en paralelo también, esa licuación que tenemos del ahorro inmobiliario, esos 4,5 billones de euros que vamos a necesitar hacer líquidos en una parte importante en ese mayor proceso de longevidad en el que estamos viviendo, hacerlo mediante fórmulas más flexibles que las actuales. Y ahí los planes de pensiones tienen un papel importante en la medida que esa licuación de esos patrimonios inmobiliarios hasta un límite anual puedan transformarse en rentas periódicas, no en prestación en forma de capital, pero sí en rentas financieras a largo plazo a través de los planes de pensiones, mejorando la fiscalidad de las prestaciones. Por lo tanto, y esto debe ponerse en manos de gobierno, comité de expertos, parlamento, definir cuál es nuestro modelo y qué parte vamos a contar en el espacio público y en el espacio privado, tanto en la empresa y en individual. Dos, esas mejoras a corto plazo en la fiscalidad de las prestaciones y modelos para licuar esos inmuebles y facilitar esa mayor longevidad. Y en tercer lugar, esa información que es indispensable. Podemos hablar de ahorro todo lo que queramos, pero si no sabemos por qué tenemos que ahorrar o que tenemos esa necesidad de ahorrar, va a ser muy difícil que podamos a alguien cambiarle su mentalidad y decirles que va a tener una libertad económica, y estoy de acuerdo contigo, pero si no ve que eso es necesario, va a ser más complicado. Esto es como sembrar o predicar en el desierto. Correcto. Yo, sobre el tema de los productos para hacer líquida la vivienda, que también tenemos que dedicarle un día, porque la verdad es que es un tema realmente interesante, también los seguros de vida, rentas vitalicias, todos esos productos, pero además ahí hay un tema importante, decías el aumento de la longevidad, y es que
hemos hablado mucho de ahorro, hemos animado a los jóvenes, pero es que el ahorro a largo plazo cada vez es para gente más mayor. Quiero decir que alguien con 65 años tiene 30 años de esperanza de vida en España, con lo cual ese ahorrador ya empieza, evidentemente, tiene otras necesidades que una persona de 20 años, o de 20 o de 30 años, pero sigue pudiendo ser un ahorrador a largo plazo porque probablemente sus necesidades financieras con 65 seguimos teniendo una vida bastante razonable en todo, pero a lo mejor con 85 ya nos entra más miedo que voy a necesitar más necesidades médicas, de cuidados, etcétera. Entonces el ahorro a largo plazo también se va alargando el horizonte. No, totalmente. Lo piensas, efectivamente, si vives hasta los 90 y te jubilas a los 66, pongamos ahora, son 24 años. Son 24 años que si tienes un buen producto de inversión, llámalo fondo, llámalo plan, llámalo lo que quieras, y consigues una buena rentabilidad, ojo al patrimonio que puedes construir si tienes una base, ¿eh? O sea que el problema de sacarlo, aparte del primer año, aparte de la fiscalidad, es que si tienes un buen producto... Tienes un coste de oportunidad con lo que pagas y ya no tienes, tremendo. Exacto, deja el dinero trabajar por ti el máximo posible. Esta es una práctica. Y pagar impuestos lo más tarde que puedas. Claro, eso es. Claro, además, es verdad, dentro de la normativa, evidentemente. Claro, y aquí es la parte, la hablamos antes de la profesionalización de la gestión, donde Ibercaja tenéis fantásticos gestores, que además los conozco a la mayoría, en conjunto de la industria, ¿no? Y también de lo que decía yo antes de la eficiencia de costes, porque también ayuda a la rentabilidad del producto a largo plazo, cuanto menos costes, más rentabilidad a largo plazo del producto, ¿no? Yo además diría, en el resumen, carta ya. La carta ya, que por favor cumplir lo que sea escrito en la legislación y enviarnos... Se refiere, Vicente, a compromisos los políticos de mandar una carta a todos los ciudadanos que están por lo menos cerca de la jubilación, a partir de los 50 años, informándoles de cuál es la pensión estimada si mantienen las actuales cotizaciones. Esto se hace, por ejemplo, en Suecia, es el país más conocido. En 10 países de la Unión Europea se está haciendo ya. Y si se hace en esos países, ¿por qué no se va a hacer en España? Aparte que ya está aprobado. Ya está aprobado y preparado. Vale, es que es una verdad incómoda, pero que nos la cuenten. A falta de eso tenemos herramientas. Antes decías, en Finec también tenemos herramientas para ver cuánto cobrarás de jubilación, incluso para ver ese efecto del interés compuesto en función de tu producto. Luego, ahorro ya, voy con los yas, ¿no? Ahorro ya, en planes de pensiones, da igual, en fondo, da igual, en qué, da igual, pero ahorra ya, empieza ya, y lo que decíamos, si es posible periódicamente, y el primer día de cada mes, y si no el quinto por si acaso, pero cuanto antes en la cantidad que puedas. Yo claridad fiscal ya pediría también, porque yo percibo que la gente no tiene en absoluto claro si es interesante o no el plan de pensiones desde el punto de vista fiscal puro y duro, ¿vale? Y contra esta duda fiscal de la gente, pues la figura del asesor. O sea, yo creo que esta es de las que evidentemente te ayuda porque, como decías antes, la diferencia entre optar por una mala vía de rescate del plan de pensiones o por una buena son muchos miles de euros. Mucho dinero. Entonces, pues ahí igual un experto que nos ayude con eso. Y luego, antes he puesto deberes a la industria, yo creo que la parte de los periodistas también me voy a poner uno yo ahora, que es hablar más de las posibilidades que tienes cuando no tienes un buen producto. Pues eso, los traspasos. Hombre, pues debería haber muchísimos más traspasos si miramos las rentabilidades en las que hay muchos inversores, ¿no? Debería haber mucha más opción de inversión a largo plazo de buscar más la renta variable. Y yo creo que ahí en ese debate muchas veces nos perdemos un poco en la parte, los problemitas y tal, y no vamos a la gran foto de largo plazo de la inversión, con lo cual yo creo que también tenemos una labor nosotros de generar más conocimiento y más, como con este desayuno, por ejemplo, y más educación. Bueno, esto es el último en una rueda, pues al final te deja poco margen porque yo creo que lo han dicho todo y no me quiero repetir. Simplemente sí que haría un poco de énfasis en dos cuestiones. Una primera, yo le pediría a la administración que ojalá hubiera sido el cuarto contertulio, ¿verdad? Que fuera proactiva. Me gusta mucho un cuadro que prepara Inverco, que es una planilla en la que nos da un histórico de lo que ha sido la fiscalidad en planes de pensiones, que al final es en lo que premia al ahorrador, al ciudadano previsor, ahorrador, etc. Yo creo que tenemos que pedir a la administración que a ese ciudadano que ahorra, que es previsor, que está pensando en su futuro, jubilación o no jubilación, pero que ahorra sistemáticamente, hay que darle un premio por hacerle eso, y el premio es pagar menos impuestos de los que le correspondería, porque está contribuyendo a que el país sea mejor, más moderno y de alguna forma a proteger su seguridad. Entonces, le volvería a pedir a la administración que tanto en la aportación como en la prestación
tenga las personas una diferencia sobre el que realmente no lo hace porque no quiere o porque no puede, ¿vale? Pero que a ese que lo haga, que volvamos un poco a lo que teníamos antes, que era una mejor fiscalidad a la que tenemos ahora, que no tenemos prácticamente nada. Eso hace que además estos productos, si me permitís, se demonicen un poco. Parece que tener un plan de pensiones sea, en algunos entornos, como una cosa negativa. Hay políticos que escuchamos que no reconocen que tienen un plan de pensiones, no sé por qué. Es decir, yo creo que es bueno y eso culturalmente tenemos que ser capaces de cambiarlo. Antes hablábamos de las cuestiones de la rebaja de comisiones, que nos impuso la administración, bien o mal, ahí está, y ahí se ha absorbido, pero no nos olvidemos, el fin de esa rebaja era que se fomentaran mucho los planes de pensiones. Y no se ha conseguido nada de eso. La gente que toma decisiones, igual que en las empresas cuando tomamos decisiones, tenemos el deber de pasarlas por un control en el que digamos, oye, ¿esto ha tenido los efectos que buscábamos o no? ¿Hemos conseguido ese mercado o no? Pues esto es lo mismo. La administración tenía que ver que con las decisiones que va tomando no está consiguiendo que el ciudadano ahorre. Tenemos que ver otras cosas, ¿vale? Y yo creo que desde la industria se están proponiendo muchas y muy buenas y nos tendrían que hacer mucho más caso del que nos hacen. Y luego un mensaje fundamental que es asesoramiento, que la gente busque expertos, que los hay, en Ibercaja por supuesto, que voy a decir yo, ¿verdad? Pero además es verdad que invertimos mucho dinero en mucha formación, en muchos medios tecnológicos, en que los gestores estén súper capacitados para tener los mejores productos. Luego, como decía Ángel, pues acertaremos más o acertaremos menos, pero creo que tenemos grandes productos, que la industria está muy madura, que la industria está creciendo mucho, que creo que hay mucho por descubrir ahí, y yo en ese sentido soy muy optimista de lo que se ha hecho en estos años pasados y de lo que estamos haciendo para el futuro con plataformas como Finet, por ejemplo. Correcto. Pues aquí lo dejamos. Yo, evidentemente, el ahorro, además, hablábamos de país, ha salido en alguna ocasión, los políticos, que es bueno para el país. El ahorro es muy bueno para las personas, pero es fundamental para una economía sólida. Es decir, el fundamento, aquí ya me pongo casi de periodista de libre mercado, casi de columnista, el fundamento de una economía no es el consumo, es el ahorro que genera inversión productiva y que luego ofrece productos al mercado que los consumidores quieren. Entonces, no solo no demonizar, como se hace, es cierto, desde la política se demoniza, sino que es que se debería impulsar todos los países sólidos, todos los países, los más prósperos del mundo, hablamos de Noruega, de Suiza. Los países en los que más nos fijamos son países que se sustentan sobre el ahorro y sobre una base sólida, no sobre el gasto y el consumo. El gasto y el consumo lo que te lleva es sobre el endeudamiento. De hecho, son los países sobreendeudados los que acaban teniendo problemas. Así que, bueno, a ver si poco a poco lo hacemos, pero bueno, cada uno, mientras esperamos a los políticos que siempre llegan tarde, como decía Vicente, ahorro ya. Empecemos ya cada uno de nosotros porque en poco tiempo vamos a empezar a aprender muchas cosas que no sabíamos y además eso nos va a generar una capacidad, una maniobrabilidad que no tenemos actualmente. Así que muchísimas gracias a los tres por venir. Espero que podamos contar con vosotros en el futuro y bueno, hasta otra. Muchas gracias a todos. Gracias.